buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Candal, esto es Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula para toda la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá, esta tarde de domingo 3 de mayo. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta tarde inicio platicando, y felicitándolo porque el jueves fue día de su santo, a Jaime González Aguadé, y de una vez aprovecho también a don Jaime Azcárraga por su santo del jueves pasado. Jaime, entre otros cargos públicos, ha sido presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por tanto es un extraordinario experto en la materia que vamos a tratar hoy. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida y de nueva cuenta felicitarte. ¿Qué tal, Jaime? No, pues te agradezco mucho la llamada, la felicitación, Guillermo, y de nuevo saludarte a ti, sobre todo en estos momentos en que está pasando pues, toda la economía nacional y la población en general, ¿no? Sin duda, un parteaguas, y independientemente de lo que estamos pasando, lo que va a venir. Por eso platicar contigo, porque en principio podemos entender que hubo una confusión cuando el presidente de la República en la mañanera se expresa de este acuerdo que logran el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo para poder otorgar créditos a empresas mexicanas. Y pues yo quiero partir de la base, o que no le informaron o no le entendió muy bien, porque lo manejó como si fuera una decisión que dependiera de él, como si esto implicara comprometer recursos públicos, y no es así. Pero ¿quién mejor que tú para explicarnos cómo es y cuál es el beneficio que esto otorga? Fíjate que sí es un punto delicado el que tocas, y ojalá haya sido por la razón que tú dices, Guillermo, y que al final del día el presidente o las personas que le informaron pues entiendan que esto es un arreglo de terceros, dos privados, pues muy grandes, ¿no? El Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano por una compañía de ellos, que es el, ¿no? Donde, pues afortunadamente tomaron en sus manos un problema que hoy tiene la economía mexicana, como también lo hizo el Banco de México, que es el tema de la liquidez. ¿Qué es lo que ha parado? ¿Qué es lo que ha pasado? De un día al otro frenaste la economía. Y eso lo que pasó es que, o lo que implica es que en términos de las finanzas de las empresas, es que frenas el flujo de dinero de las personas, pero también de las empresas. Eso por un lado. Y por el otro lado, en los mercados se contrajo la liquidez, y entonces hoy pues las empresas no tienen dinero, los proveedores no se les paga y los bancos no tienen cómo financiar sus actividades. Entonces estaba atorada la economía no solamente por el paro, o está atorada la economía, no solamente por el paro que implica el COVID, sino también por esta falta de liquidez en términos pues muy generales, porque desde el pequeño pago a un abarrotero, ¿no? Por decirlo de alguna forma, hasta la parte de atrás donde los bancos se financian en los grandes mercados y no tienen con quién intercambiar sus activos o sus pasivos. En el caso del BID, como ya señalabas, pues es una operación de factoraje muy sencilla. Las empresas grandes, en particular estas del Consejo Mexicano de Negocios, que tienen que además avalar estos créditos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que da el BID, lo que hacen es darle dinero a las grandes empresas para que estos puedan, a su vez, con las facturas que ya tienen en sus manos, y por eso se llama un factoraje, darle liquidez a los pequeños proveedores de esas grandes empresas. Me parece que es un esquema fantástico, porque todo el mundo sale ganando. La empresa grande tiene liquidez, le pasa esa liquidez, por lo tanto, a los proveedores, y además a tasas preferentes como son las del BID. Afortunadamente hubo una corrección del mismo presidente días después, en el sentido de señalar que, si bien efectivamente, como ya se ha aclarado, no hay ninguna implicación para que el gobierno tenga que avalar, pues que felicitaba la decisión. Aquí lo importante es señalar también es que estábamos ya en un punto de quiebra económico antes de que empezara la pandemia. Y es muy importante resaltar que estos esfuerzos individuales o de particulares van a contribuir, pues digamos, no a resolverla, pero sí a que no sea tan grave.
Pues sí, eso tienes toda la razón. Habíamos perdido certeza en el rumbo económico, habíamos perdido credibilidad en los mercados internacionales, más recientemente inclusive hemos perdido grado de inversión por alguna de las calificadoras, porque ya venía una economía de desaceleración. Pues si ves los índices, por ejemplo, de inversión productiva en la economía o el propio empleo, ¿no? Venían estos en picada y eso significaba que ya estábamos frenando. Estas medidas son un paliativo para lo que se está viviendo y son exclusivamente coyunturales. El problema, Guillermo, es cómo vamos a salir de esto, porque, por ejemplo, el caso del Banco de México, que si quieres después lo comentamos más a detalle, sí, también puso hasta el 30 de septiembre como límite para estas medidas. Y eso pues solamente le va a dar pues, cierto respiro a las empresas y a los bancos. Pero ¿qué va a pasar después? Si no retomamos un rumbo pues, de certeza y de reconocimiento de la inversión como pilar del desarrollo hacia adelante, va a estar complicado la salida de esta recesión en la que estamos entrando. ¿Por qué no le entramos a lo del Banco de México, como comentabas? Pues mira, la verdad es que han sido, al igual que la iniciativa que tuvieron los privados BID, el Consejo Mexicano de Negocios, la iniciativa del Banco de México, pues una parte muy importante para darle pues algo de liquidez de nuevo en las empresas. También está basado, nadie está inventando el hilo negro, el factoraje, pues había un programa muy exitoso en Mafin durante los últimos 15 o 20 años, a través del cual los pequeños proveedores también pues descontaban sus facturas y les daban liquidez. Y ahora se ha hecho más grande la necesidad y por eso es que se acercaron con él. El Banco de México también ha tomado herramientas que existen en el mercado, inclusive algunas de ellas son de ampliación de los horarios de ventanillas que hoy tiene o de intercambio de algunos bonos o de algunos activos de los que hoy tiene, les ha bajado los requerimientos, por decirlo de alguna forma, para intercambiar esos activos. Y todo eso, de nuevo, es para darle liquidez a los bancos, en este caso, a fin de que puedan pues, funcionar mejor los mercados financieros. Pero también ha puesto a disposición nuevos recursos para dar crédito a las MIPYMES, que ese me parece el apoyo más importante del Banco de México. Evidentemente, la parte de liquidez va a ayudar a los mercados y va a ayudar a que los bancos estén en disposición o en posibilidad de prestar y seguir prestando, pero la otra parte de dar recursos directamente para que se preste a las pequeñas y medianas empresas que son el sostén de la economía mexicana, pues me parece fundamental. Por último, un comentario, aunque este es otro tema, este intento fallido de presentar una iniciativa para que el presidente de la República tenga manejo discrecional del presupuesto, argumentando el tema de la pandemia cuando existen mecanismos para eso. Afortunadamente, todo parece indicar que la oposición lo va a lograr detener. Pero comentar un poco para que el público entienda la gravedad que significaría que el titular del Ejecutivo pudiera manejar a su total antojo el presupuesto. Guillermo, yo creo que lo dices bien y yo creo que hay dos puntos que son muy relevantes. El primero, hay que diferenciar cuando se hace el presupuesto anual, pasa por el Congreso y pasan dos cosas que son muy importantes. Una es la ley de ingresos y es una ley porque esa está fija. Esas son cómo se van a cobrar los impuestos y quién los va a cobrar y quién los tiene que pagar. Y por eso se llama ley. Y la otra es el presupuesto. Es un presupuesto que no es una ley porque está presuponiendo, desde su nombre del presupuesto, pues que hay ciertos margen de maniobra. Entonces, como bien dices, ya hoy el Ejecutivo tiene margen de maniobra. Entonces, lo que se está pidiendo, pues es ir más allá del margen de maniobra que hoy ya está establecido en nuestro régimen democrático, donde debe de existir una separación de poderes, o donde existe. Entonces, el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados y dice, por aquí nos tenemos que gastar el dinero, entendiendo que van cambiando las circunstancias a lo largo del año y entonces hay ese margen que ya está previsto en la propia ley, en el arreglo institucional. Ir más allá de eso, es decir, al Congreso, oye, pues no me importa que me apruebe su presupuesto, porque independientemente del margen que hoy ya tengo, voy a hacer con el dinero, que además es el dinero que pagan todos los mexicanos, no hay otro dinero. Voy a hacer lo que yo juzgue conveniente y además no está claro, sin dar, desafortunadamente, pues con la transparencia necesaria en estos casos y además de forma tan importante.
Sí, ese es el punto más grave, que además en la iniciativa se cancela o se limita la capacidad de supervisión de la Cámara de Diputados del manejo de ese dinero. Eso es un retroceso. Es un retroceso muy importante y lo malo es que estamos viendo eso en todas partes, ¿no? Hoy leía por ahí un editorial que hablaba de cosas similares que han pasado pues, en Rusia, en Hungría, en otros lugares, sean gobiernos de izquierda o derecha, lo que estamos viendo es la centralización del poder y estas figuras autoritarias en mayor o menor nivel que van tomando decisiones que no necesariamente son de un régimen democrático, y yo creo que al país, y más en esta coyuntura, no le conviene moverse hacia allá. Pues yo quiero agradecerte muchísimo, Jaime, tu tiempo, tu generosidad, tus conceptos tan claros que además nos permiten entender de viva voz de un experto qué es lo que significa cada una de estas cosas. Estamos pasando por una época muy, muy complicada, no solo por la pandemia, también es una época complicada económica y política. Es correcto, Guillermo. El agradecido soy yo. La verdad es que yo creo que es momento de oír a todas las voces y que sobre todo la administración hoy escuche qué es lo que está pasando, no solamente en el resto del mundo, sino cómo se han vivido estas cosas. A lo mejor no con esta profundidad, pero ya vivimos el 94, ya vivimos el 2008, pues hay muchas cosas similares y se implementaron muchas medidas que ayudaron al país y que ninguna necesariamente, pues como la última que platicábamos, sin duda, nunca se ha tomado esa decisión. Pero además hay cosas que sí fueron muy valiosas y hay experiencias que yo creo que vale la pena retomar y implementar. Pues de nueva cuenta, muchas felicidades por tu santo del jueves pasado. Muchas gracias. Espero que nos veamos pronto y además cuando podamos que lo hagamos en el estudio para volver a platicar contigo. Seguro, y espero ya haberme quitado la barba de Nápoles. Aprovecha estos días. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, saludos. Igualmente, yo voy a un corte, no tardo nada, volvemos de inmediato a Emprende TV, aquí en la señal de teléfono.